doctora Soledad López, a la licenciada Valeria Oliva. Ellas son parte de Abogacía y Ciudadanía, son quienes están trabajando para brindarte soluciones en cuestiones de trámites de ciudadanía. Vamos a hablar de todo esto. Las vamos a saludar primero. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida. Hola, Gino. Buen día. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Todo bien. Gracias por venir a charlar con Gracias a nosotros. vos. Y Valeria, ¿cómo estás, Valeria? Bienvenida. Bien, contentas de estar acá. Bueno, gracias por estar. Fieles oyentes de la radio, así que para nosotros es un placer, doblemente placer que estén acá acompañándonos. Quiero que me cuenten qué es Abogacía y Ciudadanía, ¿de qué se trata? Abogacía y Ciudadanía es una empresa, digamos, que creamos con Vale. ¿De qué se trata? Es ayudarle a todas las personas que quieran obtener la ciudadanía europea, digamos, a los argentinos que tengan ascendencia europea, italiana, española e incluso de otros países de Europa, que acá quizás la mayor cantidad de inmigrantes al país fueron españoles, italianos y en esta zona muchos alemanes, pero también trabajamos con otros descendientes, por ejemplo de Portugal, pero lo que más estamos haciendo es ciudadanía española, ciudadanía italiana, que bueno, ahora hay muchas novedades en cuanto a eso, en cuanto a la ciudadanía italiana. Y también trabajamos con inmigrantes, o sea, con personas extranjeras que quieran hacer su residencia acá en el país. Bien, bien, perfecto. Hace un tiempo ya que vienen trabajando, están con varios casos, no sé cuántos ya que han tenido en Abogacía y Ciudadanía. Contanos, Vale, un poquito de esto. Sí, este año ya cumplimos 3 años con Abogacía y Ciudadanía a principio de año y sí, hemos tenido muchísimos casos que hemos logrado, así que estamos contentos por eso, ya alcanzamos un número de clientes satisfechos, que bueno, a nosotras es también lo que nos inspira a seguir con esto, así que por ese lado estamos muy contentas con lo que hemos logrado. Y eso está bueno porque también después generas como un vínculo, ¿no? Con los clientes, con los que les vas dando una mano, o sea, ellos terminan haciendo su ciudadanía, viajan, por ejemplo, a Europa, tienen novedades, consiguen algunos datos, le mandan fotos, interactúan en las redes, también eso está bueno, ¿no? Sí, totalmente, nos van mandando actualizaciones de cómo van siguiendo una vez que obtienen la ciudadanía, nos mandan cuando tramitaron el pasaporte, cuando van al consulado, cuando se presentan, cuando pueden viajar a Europa o emigrar o todas demás cuestiones que lo permite la ciudadanía justamente o que por eso arrancaron a tramitarla. Así que sí se genera ese vínculo, como vos decís, Gino, que una relación que te van contando y actualizando sobre cómo sigue su vida con la ciudadanía. Está bueno eso, está bueno. Sí. Digo, ¿quién puede hacerlo? Todos tenemos un descendiente europeo, todos tenemos que investigar un poco por esos lados. ¿Para qué nos sirve también? Digo, ¿por qué es tan importante? Sí, no todos tienen un ascendiente europeo, o sea, eso, bueno, obviamente es algo que uno puede investigar, decir, a ver, sobre todo en ciudadanía italiana pasaba mucho eso de decir, a ver, ¿tengo algún italiano, alguien que haya venido en mi familia desde Italia? Porque la verdad es que fueron muchos los inmigrantes italianos acá al país, así que sí, o sea, hay mucha gente que se puso a investigar para obtener la ciudadanía. Okay. Que eso es lo que se critica a veces sobre ciudadanía italiana, que en realidad no hay ningún vínculo con el país, o sea, no hay ningún vínculo muy cercano con Italia, pero sin embargo, buscando, uno encuentra un ascendiente italiano, pues un tatarabuelo, incluso más arriba, y podrías tramitar la ciudadanía italiana. Eso se criticaba mucho en Italia, y bueno, ahora por eso surge estos cambios en la ciudadanía italiana. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios hubo? Bueno, se dicta en Italia hace un mes más o menos un decreto que es lo que acá nosotros conoceríamos como un decreto de necesidad y urgencia, que ellos son decretos de ley. Claro, tiene otro nombre, pero bueno, es más o menos eso. Que corta el trámite de ciudadanía, ya no lo va a poder hacer cualquier persona que tenga un ascendiente italiano, que tenga un tatarabuelo, por ejemplo, italiano, que tenga un bisabuelo. Solamente lo podrán hacer quienes tengan padre o abuelos nacidos en Italia. ¿Padres o abuelos nacidos? Padres o abuelos nacidos
nacido, abuelo o abuela en realidad, eso no discrimina el decreto, nacido en Italia. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi abuelo nacido en Argentina, pero mi bisabuelo sí es italiano. Yo no podría. No podrías hacer la ciudadanía italiana en este momento. Eso es algo que surge hace más o menos un mes con un decreto. Eso lo tiene que aprobar, igual que acá, lo tienen que aprobar las cámaras. Okay. Entonces, no está, en este momento rige ese decreto, pero no es algo que ya esté firme, sino que lo tienen que aprobar las cámaras. Bien. Si las cámaras lo aprueban, o sea, lo que yo intuyo, pero bueno, no, obviamente, es una intuición solamente, es que va a haber alguna modificación a las cámaras. Yo creo que lo van a modificar. No sé cómo y no sé hasta qué punto. No creo que cambie mucho las cámaras. Lo que pasa es que hubo tipo un boom, si se quiere, ¿no? De hacer ciudadanía, sí, de italianos, de españoles. Sí, bueno, España es otra. Bueno, España después lo hablamos, pero de italiano, digo, hubo como un boom. Italia, sí, porque en Argentina y en Brasil, sobre todo, hubo mucha inmigración italiana, o sea, hay mucha descendencia de italianos. Y como no tenía un límite generacional, claro, entonces es como que muchísima gente podía hacer la ciudadanía italiana. Es un derecho que tiene el descendiente de italiano, porque eso es lo que decía la ley, y yo la verdad es que no creo que... O sea, lo que yo creo es que va a llegar a la justicia en Italia. Claro, esto. que no se quite ese derecho, digamos. Porque es como que le están quitando un derecho adquirido a los descendientes de italianos. Entonces, ahí yo creo que esto va a llegar a la justicia en Italia, y bueno, ahí veremos cómo resuelve la justicia italiana esto. Bien, pero bien. En las cámaras creo que va a cambiar algo, pero no mucho. Eso es lo que yo intuyo, por eso te digo, o sea, hay que estar atento un poco a esas novedades. Pero creo que esto va a llegar a la justicia. Bien. ¿Y en España cómo es? ¿Con los descendientes de españoles? ¿Con la ley de nietos que vino hace poco? Bueno, claro, ley de nietos vulgarmente se dice, pero sí, tiene otro nombre. Sí. En realidad España, la diferencia con Italia es que la ciudadanía italiana es algo que ya está por ley, incluso constitucionalmente los descendientes italianos pueden adquirir la ciudadanía italiana sin importar la generación, digamos, no había un límite, como te decía recién. España no, España tiene otra ley de ciudadanía que la limita a los hijos de españoles. O sea, si vos sos hijo de una persona nacida en España, podrías ser ciudadano español. Si sos nieto, no. Eso cambió con esta ley que se llama Ley de Memoria Democrática, que nosotros conocemos como Ley de Nietos, todo el mundo la conoce como Ley de Nietos, porque le abre las puertas a los nietos de españoles para tramitar la ciudadanía, pero esta ley tiene una vigencia que termina, digamos, o sea, no es que esto va a ser eterno. Tuvo un plazo. Un plazo que termina ahora en octubre 2025. Ah, ya. Sí, o sea, termina ahí el plazo de la ley. ¿Qué es lo que termina? Digo, el último momento en el cual uno puede tramitarlo, es la última vez que vos podés iniciar el trámite, claro, porque son trámites que tienen un lapso, ¿no? Sí, eso es lo que fue aclarando un poco el gobierno español, porque es como que, bueno, primero decían, bueno, tenemos plazo hasta, primero era octubre de 2024, lo ampliaron a octubre de 2025, y eso es lo que va definiendo el gobierno de España, qué pasa en octubre de 2025, y ese es el último momento en el que uno puede solicitar turno. Bien. Ese sería el límite. Bien. El turno en el consulado te lo van a dar capaz que en 2026 e incluso 2027. Pero vos si ya iniciaste el trámite, ya está. La gestión para que te den un turno, entonces ya estás adentro. Bien, perfecto. Recordamos que estamos hablando con nuestras amigas de Abogacía y Ciudadanía, de la doctora Soledad López y la licenciada Valeria Oliva. Ya vamos a detallar más, pero quiero saber cómo es el tema de las embajadas. ¿Te ha tocado, Valeria, visitar las embajadas, ir a llevar los trámites? ¿Cómo es? ¿Es engorroso? Bueno, ustedes ya también tienen este vínculo un poco más aceitado, si se quiere, ¿no? Sí, Gino, nosotras dentro de lo que hacemos, hay veces que salimos de la oficina y yo personalmente, o incluso a veces las dos juntas, viajamos mucho, hemos ido a Paraná, Santa Fe, Rosario, a varios consulados, para agilizar el trámite, ¿no? Y facilitarle, digamos, los tiempos y las gestiones a nuestros clientes, justamente. Sí, ya en los consulados ya nos conocen a veces incluso y saben que estamos en el tema, así claro. Que... La idea es como facilitar el proceso, que se agilice todo esto, ¿no? Agilizar la situación, por eso también se dedican a esto, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchas personas, clientes que nos contactan porque no tienen tiempo, quizás no tienen ganas del tiempo libre que tienen, dedicárselo a esto. Es un trámite
quizás que hay que encargarse, ocuparse, se puede tornar engorroso, entonces nosotras lo que les ofrecemos es justamente ayudarlos y alivianarles todo el proceso y encargarnos de todo. Y me imagino que hay gente que trae tal vez todos los trámites o algo bastante avanzado, o un árbol genealógico avanzado, que se lo hizo el tío, lo hizo el amigo, lo hizo el primo, lo hizo pero hay gente que dice, no, mira, escuchá, yo sé que tuve una vez un pariente, un tío, un abuelo, eso también existe, ¿no? Sí, existe, sí, hay de todo, un poco de todo, y lo más complicado es justamente cuando pasa esto último, claro. Decir, bueno, yo sé que mi abuelo nació en España, ¿y en dónde uno pregunta, claro. ¿no? Y empieza a indagar, bueno, ¿y en dónde nació? Y nació en Granada, ponete, dicen. Y claro, nació en Granada, tenemos, no sé, 150 pueblos en Granada, y entonces ahí tenés que, uno, obviamente, como es acá en Argentina, o sea, uno no puede decir, bueno, voy a pedir una partida de nacimiento de Gino que nació en Entre Ríos. Ajá, pero ¿y dónde nació en Entre Ríos? Porque si el registro no te va a buscar en todos los pueblos de Entre Ríos a ver dónde nació Gino. Y si no saben la fecha, muchísimo menos. Sí. O sea que allá están como acá también, ¿no? No hay, no hay una super tecnología, nada, todo igual que acá. Nada. Creo que incluso acá tenemos a veces algunos registros del país son más ágiles que los registros en Europa, incluso. O sea, todo lo que es España, hasta hace un tiempito no tenía nada digitalizado, por ejemplo. Empezaron a digitalizar ahora, eso ayuda un poco con los tiempos, la digitalización. Pero tampoco es que digitalizaron y vos metés el nombre de una persona y te salta, digamos, a dónde nació, cómo. O sea, eso es algo que hay que investigar, que nosotros hacemos también un poco de investigación genealógica. Eso es lo más complejo, si se quiere, del trabajo que nosotros hacemos, porque cuando uno no sabe, o sea, sabe que tiene un ancestro que nació en España, pero no sabe dónde ni cuándo, eso es lo que uno tiene que investigar, y eso se investiga con documentación, ¿no? Documentación acá en Argentina o incluso en España. Pero eso sí eso nos contratan mucho por eso, porque como nosotros ya tenemos, uno cuando empieza a investigar es como que después sabes a dónde tenés que ir a buscar, cómo lo tenés que buscar y qué es lo que sirve y qué investigación, qué buscar algunas cosas que nos dimos cuenta que no sirven mucho. Y bueno, eso uno lo va aprendiendo obviamente en el camino, y eso es lo que tenemos bastante ahora aceitado, cómo buscar, a dónde. Perfecto. A veces se encuentra obviamente y a veces no, porque no es un trabajo de sí o sí lo encontramos. Bien, a veces pasa que no se puede encontrar. Son poquitos los casos, la verdad, que nosotros hemos tenido que no hemos logrado encontrar ese pueblo de nacimiento, sobre todo, que es lo que hay, que es lo más difícil por ahí de obtener. ¿Tienen un número de cantidad de casos? Que hay alguno que no se haya podido resolver, por ejemplo? ¿Pasa esto? No recuerdo, creo que no, que uno que no se haya podido, salvo esto, creo que me parece fueron muy que pocos. Uno que no pude encontrar a dónde había nacido. ¿A dónde había nacido? Creo que me pasó con una persona que no hubo forma, y después sí tengo dos casos que no es que no los voy a resolver, sino que estoy en marcha, en eso, digamos, claro. en este momento. Son por ahí algunos obviamente más difíciles que otros. Sí, hay algunos muy difíciles por cuando no te responden. ¿Y hay zonas más complicadas? O sea, por ejemplo. Los pueblos, no sé, por ahí los pueblos más chiquitos son los más complicados. Sí, surgen un montón de cosas. Son igual, como decía Sole, son de casos muy excepcionales. Sí, o obvio. nos ha pasado con casos, por ejemplo, que uno va llegando al municipio, por ejemplo, el municipio de nacimiento, y te dicen, sí, nació acá, y después y no encontrás la partida, te cuesta a veces contactarte con el registro civil o lo que sea, y por ejemplo pasa que había nacido ahí pero lo inscribieron en otro lado, y hay que hacer como contaba Sole, toda una investigación muy profunda. Pero son 3 casos que me contaron en tantos que han resuelto, ¿no? O sea, son muy puntuales. Sí, hay poquitos o sea, hay algunos que son muy difíciles, y yo en este momento tengo 2 que son muy difíciles porque no tengo respuesta, digamos, del otro lado. Entonces, y hay que viajar a Europa, entonces. Claro, sé que, o sea, nosotros trabajamos con gente en Europa. O sea, mirá, tienen contacto allá. Sí, yo eso está bueno. 3 abogados más o menos que trabajan conmigo desde España, y 2 o 3 en Italia también, que digamos que tengo el contacto y que me ayudan con cosas que hay que hacer allá. Bien, eso está bueno. Preguntas de un oyente. Dice, mirá, porque también quería preguntarle, ya que hablábamos recién hoy de los alemanes, dice, ¿descendientes de Francia les ha tocado?
Dice, mirá, por acá. No he trabajado con ningún descendiente de Francia, pero sí he estudiado un poco la ley y es posible hacer la ciudadanía francesa. No es tan cerrado Francia para hacer ciudadanía. Ok. Sí. O sea que se contactan. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo los ven? ¿Los siguen? Bueno, todo el contenido que nosotras hacemos y donde vamos compartiendo las novedades y nos pueden contactar y demás, es en Instagram, @abogacía y ciudadanía, todo junto. Bien. Así como es el nombre de la empresa, así que por ahí nos pueden encontrar, seguirnos y contactarnos con consultas. Perfecto. Acá en la zona tenemos muchos descendientes de alemanes. Sí. ¿Cómo trabajan con esto? ¿Se puede trabajar? Sabemos que el otro día fueron a visitar al embajador alemán que llegó a Valle María. Contanos un poco sobre eso. Sí, con Alemania, los inmigrantes que llegan a Argentina, o sea, la mayoría de las aldeas son alemanes del Volga, entonces eso por ahí complica un poco la ciudadanía de estos inmigrantes, esos descendientes, digamos, porque son gente que vino en realidad de Rusia. Y bueno, ahí hay un tema con los alemanes del Volga y la ciudadanía. Pero sí, nosotros empezamos a trabajar con los descendientes de alemanes. Vale es profesora de alemán, así que eso nos ayuda mucho con el tema del idioma y de escribir Alemania y de contactarnos con registros en Alemania y todo ese tipo de cosas. Pero sí, bueno, visitamos al embajador. En realidad el embajador vino a recorrer las aldeas y demás, y nosotros estuvimos ahí presentes. Bien. Así que Vale por ahí puedo contar un poco más, que ella es la que está más en el tema alemán. Bien. Como te dije, es profesora de alemán, así que... Contanos, Vale. No, sí, como dice Sole, fuimos a Valle María, que justamente venía el embajador de Alemania desde Buenos Aires con todo su equipo. Que están haciendo justamente un recorrido acá por las zonas donde hubo mucha influencia alemana y quedaron todos sus descendientes, y están como en un plan de reconectar con la gente que ha quedado, las familias, la cultura, la empresa, y ver si un poco se puede conservar y fidelizar los vínculos. Así que aprovechamos cuando nos enteramos de eso y asistimos a la conferencia y pudimos hablar un poco con ellos y demás miembros del equipo, porque le contábamos que trabajamos con descendientes alemanes. Están muy contentos porque quizás el tema de la cultura y conservarlo es algo importante. Obvio. Y que hay que fomentarlo, así que les pareció muy positiva nuestra visita. Qué bueno, qué bueno. Y por último quería preguntarles si pasa a la inversa. ¿Pasa de extranjeros que se quieren argentinizar? ¿Hace este trabajo también ustedes? Sí. ¿Y pasa mucho? Pasa bastante quizás acá en Diamante nosotros no lo vemos tanto. Nosotros trabajamos eso por ahí, no sé si lo dijimos, con personas de todo el país. O sea, no solo en Diamante. No solo en Diamante, trabajamos mucho en Buenos Aires. O sea, ¿se puede hacer vía mail, por ejemplo, teléfono, todo este trabajo? Sí, nosotros trabajamos mucho a distancia, digamos, comunicándonos obviamente por videollamada, por teléfono, por WhatsApp, casi constantemente. Y acá quizás nosotros no vemos tanto, aunque también hay inmigrantes acá en la zona, de todos lados, aunque parezca mentira, porque hay mucho inmigrante acá. Nosotros conocemos algunos que han venido de Francia, de Alemania. Y que se quieren nacionalizar argentinos. Quieren, en realidad, lo que quieren hacer es vivir acá de manera legal. Entonces, tramitar una residencia en Argentina para poder no estar... Porque uno no puede venir, por ejemplo, de Alemania, instalarse en Argentina y quedarse todo el tiempo que uno lo desee. Claro. Como uno no puede hacerlo allá, tampoco ellos pueden hacerlo acá. No es que nosotros tenemos la puerta, como muchos piensan, las puertas abiertas para que cualquiera entre y se quede. Claro. O sea, no es así en Argentina. Hay que cumplir ciertos requisitos para poder quedarse, ¿no? Obviamente. Bien. Así que sí, también ayudamos un poco a los inmigrantes. Y hay mucho también aquí inmigrante de los países limítrofes que tienen otro tipo, hay convenios, digamos, con los países, hermanos latinoamericanos. Sí, con los países que forman el Mercosur, sobre todo. Hay convenios, así que es un poco quizás más sencillo para esas personas, pero para todo el que no sea miembro del Mercosur, ahí sí es un poquito más complejo, y nosotros los ayudamos en ese proceso también. Nos hablan por ahí de valores, nos pregunta acá la gente. Sí. Entiendo que cada caso es algunos más fáciles, otros más engorrosos, el valor va variando, está bueno por ahí la consulta y que cada uno se asesore en base a su caso, ¿no? Es importante esto. Sí, porque cada caso, o sea, si uno tiene todos los datos y si vos decís, mira, sé dónde nació, todo eso que vos decías, el árbol armado. Tener una partida, por ejemplo, de nacimiento, te cambia. Sí, o sea, más que nada lo que cambia, son los datos. Los datos. Sí, más que tener la partida en sí. Bien. En ese caso
eso es una cosa, y si vos decís, mira, yo como te decía hoy, mi abuelo nació en España, pero quiero hacer la ciudadanía, pero bueno, también depende si sos nieto, si sos bisnieto. Los bisnietos españoles también pueden tramitar la ciudadanía española con otros requisitos si el nieto no está si no está vivo, digamos, no lo puede hacer. Si el nieto del español está en condiciones de tramitar, habilita a toda su descendencia. Eso por ahí hay gente que no lo sabe. Si tramita el nieto, habilita al bisnieto, al tataranieto y a todo el que sigue. Eso está para bueno. la ciudadanía española. Eso está bueno saber. Ahora, si el nieto no está, porque ha fallecido, por ejemplo, entonces el bisnieto podría, con algunas... hay todas herramientas para hacerlo. Sí, bueno, a veces se puede y a veces no. Eso, el bisnieto directo, digamos, a veces sí, a veces no. Y bueno, ahí, por ejemplo, el valor cambia, ¿sí? Porque ahí nosotros tenemos que hacer otro tipo de trabajo. Entiendo. Entonces depende de cada caso, sí. Que repita el Instagram y las redes de contacto y las líneas de contacto, dice por acá. Bueno, el Instagram es @abogacíayciudadanía, todo junto, sin puntos. Bueno, como dijo Sole antes, igual trabajamos con personas de todo el país. Tenemos oficina acá en Diamante, que nos han venido a visitar varios clientes de la región, de Paraná, de Crespo y de lugares que han preferido venir a la oficina. Así que bienvenidos. Bueno. Bien, perfecto. Chicas, gracias por venir, por contarnos todo esto. Es importante siempre... ¿por qué es tan importante hoy tener la ciudadanía? Hablábamos hoy temprano de un mundo tan globalizado. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Por qué lo recomiendan? La ciudadanía europea te abre muchas puertas, sobre todo si uno tiene deseos de irse a trabajar, por ejemplo, a Europa, a hacer una experiencia allá, o simplemente ir de turismo. También te facilita mucho, te abre las puertas de Estados Unidos también. Y incluso la italiana te abre las puertas de Australia de manera más fácil. O sea, cuando uno tiene el pasaporte europeo, digamos, se te abren muchas puertas que con el pasaporte argentino no es que las tenés cerradas, pero tenés que, digamos, trabajar un poquito más para entrar. Perfecto. Eso sería, digamos, lo principal. Pero mucha gente lo hace porque siente una pertenencia, digamos, al país de sus abuelos. No es que lo hacen porque, bueno, yo quiero el pasaporte para viajar, como es la queja que tiene el italiano, sobre todo. O sea, el italiano que vive en Italia. Y mucha gente acá lo hace porque siente que es como algo que le dejaron sus abuelos y que lo quiere tener la ciudadanía de sus abuelos, aunque no tenga el pasaporte. Porque por ahí el tener un pasaporte no es obligatorio. Entonces vos sos ciudadano español porque tu abuelo era español y vos sentís que eso te une un poco más a tu ascendencia, a tus abuelos que vinieron. Porque mucha gente conoce la historia del abuelo que vino de Europa, cómo lo vivió, por qué vino, el dolor que ellos habrán sentido de venirse en ese momento, que no era lo mismo viajar de Europa a Argentina hace 100 o más años que hoy, ¿no? Claro. Y esa pertenencia, digamos, al país de sus abuelos también te motiva a hacer la ciudadanía, no solo el hecho de que te abre obviamente un montón de puertas. Ni hablar. ¿Y visas estadounidenses trabajan con eso? ¿Hay consultas? Nos consultan mucho por visas estadounidenses y sí, también los estamos trabajando en eso. Todas las consultas en @abogacíayciudadanía en Instagram. Gracias por venir entonces. Gracias a vos, Gino. Con nosotros aquí en el piso de Diamante FM, la doctora Soledad López y la licenciada Valeria Oliva en Abogacía y Ciudadanía. @Abogacía y Ciudadanía en Instagram, ahí las van a encontrar para todo tipo de consulta de ciudadanía italiana, alemana, española, visas, bueno, lo que necesiten saber, francesa también, lo que necesiten saber lo van a encontrar allí. Vamos a un flash informativo, todo lo que pasa en la 95.7 Diamante FM y ya venimos con mucho más aquí en la radio.